Muchísimas gracias. Comenzamos con el punto relativo a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas y, en concreto, el relativo a la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal para penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, la señora Mico Mico. Moltes gràcies, presidenta. Desde Compromís hoy celebramos la aprobación... Vale, gracias. Desde Compromís hoy celebramos la aprobación de esta ley, una ley que llevamos años reclamando, que hemos batallado y que hemos impulsado. Una ley que hemos intentado que fuera más ambiciosa y que seguiremos trabajando para conseguirlo. Es difícil explicarse que el PSOE no haya querido incluir en esta ley planes para que las víctimas de estas auténticas torturas tengan una casa y un sustento para poder denunciar sin miedo a quedarse en la calle. El PSOE tampoco nos ha dejado incorporar ayudas para que las víctimas puedan tener una estabilidad y una seguridad económica que les permita sobrevivir. Tan difícil de entender es que las víctimas necesitan seguridad económica y habitacional para poder blindar su derecho a la denuncia. Señorías del Partido Socialista, es que de verdad que no lo entendemos. Piensen, ¿qué votaría hoy Pedro Celoro si estuviera aquí en la bancada del Partido Socialista? ¿Qué votaría él? Dicho esto, con la aprobación de esta ley damos un paso adelante, un paso necesario, un nuevo avance en derechos para las personas LGTBIQ+. Y este avance tiene unos protagonistas claros, como todos los avances en derechos LGTBIQ+. Todos los avances han sido gracias al propio movimiento LGTBIQ+. Y esto hay que agradecérselo. Gracias a las entidades, a todo el movimiento que ha luchado para que esto sea posible. Y en especial, gracias a No es Terapia y gracias a Saúl, porque lleva años luchando en los tribunales para garantizar que estas prácticas no vuelvan a pasar. Muchas gracias por vuestro trabajo. També vull aprofitar per a donar-li les gràcies als meus companys, a Cesc i a Carlos, perquè ells avui també estan ací i perquè fa uns anys van decidir que tenien que portar aquest tema a les Corts Valencianes. I amb això han fet que periòdics, que ràdios, que televisió, que la societat valenciana siga ben conscient de què són les pseudoteràpies de conversió. Esta qüestió està en l'agenda valenciana gràcies a vosaltres, companys. Però, sobretot, hoy queremos darle gracias a los supervivientes de las terapias por haber dado el paso, por haber denunciado y por haber contado vuestra historia. Gracias a Javi, a Hugo y a tantos otros. Si hoy estamos aprobando esta ley, es gracias a vosotros. Y, señorías, hoy es un buen día para las personas de bien. Y hoy es un mal día para los miserables que practican o defienden estas torturas. Hoy es un mal día para Federico Mulet Valle, para Óscar García Mulet, para Lourdes Illán y para tantos otros. Y espero que más pronto que tarde paguéis por el sufrimiento que estáis causando a la gente. Y quiero que mis últimas palabras sean para los que lamentablemente ya no están entre nosotras. Para Daniela, de Elda, víctima de las pseudoterapias en el convento de Ruilova, en Cantabria, abandonada por su familia y que tristemente es una de las víctimas que se suicidó, como os conté la semana pasada aquí en el Pleno. Para Lucas, víctima de Federico Mulet Valle en el Colegio Madre Josefa Campos de Alacuás, que sufrió en silencio durante décadas y que recientemente, hace unas pocas semanas, acabó quitándose la vida porque no podía más. Por las víctimas, por los supervivientes,
Para todos ellos les pido ahora, hoy, a esta Cámara, que hagamos un aplauso en señal de respeto y de reconocimiento. Este avance es por y para vosotros. Gracias. Moltes gràcies, senyora Micó. Tiene la palabra la señora Santana Perera. Muchas gracias, señora presidenta. Antes de comenzar, quisiera dar las gracias a las personas que han impulsado esta ley desde la sociedad civil para que hoy sea una realidad en esta Cámara del Congreso. Hay algo que no entiendo de todo el debate que se ha dado en torno a esta ley, y es que si todas y todos tenemos claro que las terapias de conversión son violencia, ¿por qué no apoyamos de verdad a las víctimas de esta violencia? Y es que es una ley que es un paso adelante porque persigue y además sanciona a las personas que han ejercido esa violencia, pero después es una ley que se queda corta porque es una ley que no acompaña. Creo que tan importante como señalar a los responsables de esta violencia es acompañar a las víctimas, porque cuando el daño que provocan está ahí y no desaparece después de una sesión de terapia o varias sesiones de terapia, ahí sigue habiendo ansiedad, ahí sigue habiendo soledad, ahí sigue habiendo familias rotas, ahí sigue habiendo proyectos de vida frustrados. Y por eso nosotras presentamos enmiendas pues para intentar reparar este daño. Enmiendas que lo que intentaban era dar apoyo y acompañamiento a las víctimas. Enmiendas para la protección social, para dar una garantía habitacional, para dar prestaciones económicas. Medidas, al fin y al cabo, para que las víctimas no tengan que afrontar en solitario las consecuencias de esa violencia. Nosotras, la verdad, que del Partido Popular y Vox esperábamos, ¿no?, que tuvieran el posicionamiento que han tenido y no apoyaran estas enmiendas, pero la verdad que esperábamos algo más del Partido Socialista. Porque si decimos que las víctimas importan, lo que no entendemos es por qué no hacemos todo lo que está de nuestra mano para reparar ese daño. Por otro lado, también quiero hablar de otra cuestión que ha sido eje fundamental de esta ley, y es el consentimiento, ¿no? Nos hablan sus señorías del PP y de Vox del consentimiento, pero ¿qué consentimiento? Cuando a alguien se le ha dicho durante toda su vida que algo estaba mal en él o ella, que era un error, ¿ustedes creen que esa persona tiene libertad real para decidir el consentimiento o no? Pues yo creo que no, señorías. La terapia de conversión, ya lo hemos dicho, es violencia, y la violencia no deja de serlo pues porque alguien lo quiera disfrazar o la quiera disfrazar de otra cosa. Nosotras, evidentemente, vamos a votar a favor de esta ley porque creemos que cualquier avance es mejor que no hacer nada y mirar hacia otro lado, pero también queremos decir algo alto y claro, y es que las víctimas también necesitan apoyo, justicia y reparación, y no solo aprobar una ley que queda muy bien de cara a la Semana del Orgullo. Lo que verdaderamente necesitan es políticas transformadoras que incidan en su vida y que les dejen construir un futuro mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Pozueta Fernández.
Señora presidenta, señorías, egun on guztioi. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI sigamos debatiendo sobre prácticas que pretenden corregir lo que es una persona, lo que desea, a quién ama o cómo siente? ¿Cómo es posible que todavía haya quien se arrogue el derecho de decidir qué vidas son válidas, cuáles deben ser enderezadas en nombre de lo normal o lo natural? Lo que hoy discutimos no es un detalle técnico, es una cuestión de derechos humanos. Porque mientras existan prácticas que buscan disciplinar identidades y orientaciones, lo que se está diciendo es que hay personas que deben ser corregidas, que hay deseos que deben ser castigados, que hay vidas que no encajan en un molde impuesto por otros. Y estas violencias no son un recuerdo del pasado. En Navarra, recientemente, se ha presentado una denuncia contra un centro Vida Nueva, señalando prácticas que podían encajar en lo que conocemos como terapias de conversión. Una denuncia que nace del valor de quienes han decidido romper el silencio y la insistencia de las entidades que llevan años alertando de estas situaciones. Este caso demuestra que estas violencias siguen ocurriendo hoy, aquí, y que requieren una respuesta política clara. Por eso quiero reconocer con toda la dignidad que merece a las víctimas que han dado el paso para denunciar. Su testimonio es un acto de enorme valentía. Y quiero reconocer también a las entidades y colectivos que han acompañado, documentado y sostenido este debate cuando las instituciones no lo hacían. Si hoy estamos aquí es gracias a su perseverancia. Señorías, prohibir estas prácticas no es solo sancionar, es reconocer el daño, garantizar que no vuelva a ocurrir y construir un marco social que no reproduzca la discriminación. Por eso defendemos un enfoque que va más allá del Código Penal, un enfoque antipunitivista, sí, y profundamente comprometido con la protección de derechos y la reparación real. En este sentido, quiero explicar por qué mantenemos vivas nuestras enmiendas presentadas con otros grupos en esta Cámara. Primero, la enmienda de garantía habitacional. Muchas víctimas de estas prácticas han sufrido expulsiones del hogar, rupturas familiares o situaciones de vulnerabilidad. No podemos permitir que una persona que ha sobrevivido a una violencia quede sin un lugar seguro donde reconstruir su vida. La protección de derechos debe traducirse en condiciones materiales dignas. Segundo, la enmienda sobre ayudas económicas. La reparación no puede ser simbólica. Quienes han sufrido estas prácticas necesitan recursos para acceder a apoyo psicológico, jurídico y social. Si reconocemos el daño, debemos garantizar también los medios para repararlo. Y, señorías, debemos hablar de una de las enmiendas presentadas por el Partido Popular. Una enmienda que plantea que el consentimiento de una persona mayor de edad sería válido siempre que no medie violencia o intimidación y que en el caso de los menores bastaría con la asistencia de sus representantes legales si, de acuerdo con su madurez, pueden actuar solas. Señorías, no existe consentimiento libre cuando lo que está en juego es una práctica que nace precisamente de la presión social, familiar o religiosa para corregir identidades. No existe consentimiento cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que su forma de ser es un error o una enfermedad. Y en el caso de menores es aún más grave. No se puede hablar de consentimiento cuando quienes deben protegerles pueden ser precisamente quienes impulsan estas prácticas. Señorías, no existe consentimiento válido para someterse a una violencia. Pretender lo contrario es abrir una puerta peligrosa que este Parlamento no puede dejar abierta. Esperemos que hoy esta puerta se cierre totalmente y queden abiertas las de la reparación, acompañamiento y prevención. Por eso quiero terminar expresando nuestra esperanza y nuestra determinación de que en un futuro cercano este Parlamento sea capaz de avanzar en esas medidas que hoy quedan pendientes, que podamos concretarlas, desarrollarlas y convertirlas en derechos efectivos, que lo que hoy aprobamos sea un punto de partida y no un punto de final. Eskerrik asko.
Esquerra Casco, senyora Pozueta. Pel grup parlamentari republicà té la paraula la senyora Jordà i Roura.